Suponemos que Salomón no entendía lo que nosotros entendemos acerca de la gracia. O bueno, quizá entendía la gracia, pero no entendía lo que es la salvación por fe sin obras. Quizá no captaron todas estas doctrinas profundas en el Antiguo Testamento, aunque la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. Nunca, ni en el Antiguo Testamento ni antes de la ley, nunca fue la salvación a base de méritos. Siempre la salvación ha sido a base de gracia, y que Dios ha escogido los que Él va a salvar por medio de su gracia, por su decisión que no tiene que ver con lo que está en nosotros. No es porque uno es mejor que otro o uno más sincero, sino conforme a su propósito suyo. Salomón fue escogido de esta manera, pero de todos modos, no es que ellos entendían todas estas doctrinas al pie de la letra o a como nosotros lo entendemos ahora, comparando unas cosas con otras. Sin embargo, cuando lees el Antiguo Testamento, no solamente te da pistas, y sí te da pistas. En todo el Antiguo Testamento hay pistas acerca de la gracia, acerca de la fe, acerca de cómo se salva. No más mira a lo que sucedió en el día de la Pascua, en el día cuando mataron al Cordero, y tantas alegorías acerca de lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo a favor nuestro, y muchos más. Entonces después hicieron muchos sacrificios y muchas cosas sucedían para darnos claves acerca de la doctrina de salvación por gracia, por la fe. Grandes cosas que para cuando llegó el momento de que Dios descubriera cómo era la salvación, para que lo entendamos, el Antiguo Testamento se veía repleto de testimonios acerca de esta cosa, para que todos los que creyeran no sean engañados o no sean confundidos, sino vieran en las Escrituras que ahí estaba desde el principio. David dijo: bienaventurado aquel varón cuyas iniquidades son perdonadas, ¿sí? Y Abraham fue justificado por creer, dice la Biblia. Fue justificado porque creyó a Dios y su fe le fue atribuido a justicia. Eso todo está en el Antiguo Testamento. Aún así, nos sorprende cuando en el Antiguo Testamento alguien demuestra un entendimiento un poco más profundo acerca de lo que es la salvación. Como por ejemplo, lo que está dicho en Proverbios capítulo 21, versículo 27, que dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El sacrificio de los impíos es abominación. Ahora, Dios mandó hacer sacrificio. ¿Quién lo niega? Él mandó hacerlo. Y cuando Abel y Caín reconocieron la necesidad de adorar a Dios, ellos ¿qué hicieron? Trajeron sacrificio. Porque sacrificio era lo esperado, lo que la conciencia misma demanda, de que yo soy un pecador, yo he hecho un agravio contra Dios, yo necesito llegar a Dios para pedir disculpas. ¿Qué hago yo? Hago un sacrificio. Yo tomo lo mejor de lo mío y se lo ofrezco a Dios, lo mejor de lo mío, para que Dios me lo reciba, para que Dios me ve con agrado. Es la idea de sacrificio. Todas las culturas del mundo han celebrado sacrificios para Dios o para sus dioses. De alguna manera el humano entiende la necesidad de hacer sacrificios. Y entonces Dios, cuando mandó que los israelitas hicieran el sacrificio, digamos, del cordero en el día de la Pascua, o en el día de la expiación, o cuando ellos hicieron cientos de miles de sacrificios de animales para dedicar el templo a Dios, Dios lo vio con agrado. Dios dijo que Él lo aceptó. Entonces parece que el sacrificio tiene algo que ver con agradar a Dios, que Dios va a ver al sacrificio. Pero ¿quién puede olvidar el primer sacrificio que fue hecho por Caín? ¿Y qué dice la Biblia? Dios no vio con agrado al sacrificio de Caín. Entonces hay algunas cosas que están quedando claros.
En primer lugar, donde lo que esto dice aquí es el sacrificio de los impíos, los que no son píos, los que no son buenos, los malos. El sacrificio de los malos, el sacrificio de los pecadores, el sacrificio de los tercos, de los contumaces, el sacrificio de aquella gente inicua, es abominación. Lo cual me trae a entender algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, me hace claro que nadie puede engañar a Dios. O sea, si tú vienes aquí para dar sacrificio a Dios, pero tu corazón, que nadie más puede ver, tu corazón está mal, Dios lo va a ver, Él va a darse cuenta que tu corazón está mal. ¿Y qué entonces servirá tu sacrificio si tu corazón está mal? ¿Qué chiste tiene que tú llegues a la reunión o a la iglesia, o vayas persinándote, o vayas llevando hábito, o haciendo algunas cosas buenas, dando caridades a los pobrecitos, y tú haciendo todas estas cosas, digamos, sacrificios, tu corazón está mal contra Dios, estás terco, estás no arrepentido? ¿A poco Dios va a ver con agrado a tus sacrificios? Claro que no. Una cosa que debes aprender es que Dios ve al corazón. Dios no está mirando al exterior. Entonces, si tú haces el buen sacrificio, un justo y mandado sacrificio, con un corazón malo, no te va a servir nada. Dios lo va a ver, Él va a darse cuenta. No te va a ayudar. Obviamente, esto viene siendo evidente por lo que está escrito aquí. El sacrificio, dice Dios, de los malos, especialmente si lo traen con una mente mala, si ellos lo traen en maldad, si ellos hasta tienen malos motivos, como aquellos que van a la iglesia para ver las chicas. ¿A poco Dios es ciego? ¿A poco Dios es sordo? ¿Él no oye los pensamientos de tu corazón? Sacrificio de los malos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Pero no solamente esto, que esto hace claro y evidente que Dios puede ver el corazón y Él juzga más bien el corazón mucho más que cualquier exterior hecho que tú haces, sino también hace claro que el sacrificio en sí no tiene ningún valor. Ahora cuídate, porque hay sacrificios buenos que Dios mandó hacer, y hay sacrificios malos que Dios no mandó hacer. ¿Cierto? Obviamente Dios nunca dijo a Caín, tráigame los mejores de sus legumbres. Él nunca dijo, yo quiero maíz, yo quiero lechuga, yo quiero hierba. No. Él, para cubrir el pecado de Adán y Eva, Él mató animales y los cubrió con pieles. Ellos se cubrieron con hojas de higuero, ¿cierto? Entonces, obviamente, desde el principio Dios dio la pista. Él dio la clave. ¿Qué tienen que hacer para que venir a mi presencia? Tráeme sacrificio, pero de lo bueno. Yo quiero ver que se derrame la sangre. Yo quiero ver que se muere la víctima. Y eso entonces, lo que Abel hizo. Y Dios no vio con agrado al de Caín, y sí vio con agrado al sacrificio de Abel. Pero fíjate, si hay sacrificios malos, obviamente esos no van a contar. Obviamente esto no tiene ningún valor. Sacrificios falsos, equivocados, tercos, necios, lo que sea, o inventados de la pura imaginación de humanos. Esos sacrificios no tienen valor. Pero estoy hablando de los buenos sacrificios, los que Dios sí mandó hacer, como el de traer animales, como el de apartar el día de sábado para los judíos. O nosotros que vemos el cambio de la cosa y nosotros apartamos el día domingo. Decimos, Cristo resucitó el día de domingo. Entonces vamos a apartar ese día para adorarle a Él. Dios, uno dice,
dice, es agradado con estos sacrificios. Y la misma Biblia dice que Dios es agradado. Él se agrada con estos buenos sacrificios, como las de comunicación y de hacer buenas obras. ¿Cierto? Entonces, estos sacrificios son los buenos, los que Dios mandó. Yo les digo, si trayendo el sacrificio con mala intención, o siendo tú impío y no arrepentido, si esto no te ayuda, por ser tú malo en el corazón y traes el sacrificio, obviamente el sacrificio no tiene ningún valor en sí. Porque sería imposible que tú, siendo malo en tu corazón, traigas un sacrificio que tiene valor innato, valor intrínseco, que te perjudique. ¿Cómo te puede perjudicar si tú traes algo que, digamos, ayuda? Obviamente el sacrificio no ayuda, no paga la deuda, no mejora la situación. Obviamente el sacrificio, aun el bueno, no tiene ningún valor en sí. Porque dice aquí, si lo traes con mala mente, obviamente no te ayudó, hasta te perjudicó. Otra cosa, me viene a la mente, solamente los impíos tienen que traer sacrificio. ¿Puedes imaginar la situación en que una persona justa necesite traer sacrificio? Una persona buena, una persona que siempre guarda la ley, una persona que siempre hace la voluntad de Dios, una persona cuyos pensamientos siempre agradan a Dios, que piensa como Dios y Dios piensa como Él, y siempre están de acuerdo. Una persona que nunca es egoísta, que nunca miente, que nunca hace mal, que siempre vive lo bueno, no necesita traer sacrificio. No tiene ninguna víctima que morir por él. Ninguna cosa tiene que hacer. Los únicos que tienen que traer sacrificio son los impíos. La razón que tienes que traer sacrificio es porque eres malo. Y es la razón que lo haces. Tú empiezas a sentir mal porque robaste o mentiste. Entonces vas y haces algún sacrificio. Confiesas al cura y el cura te dice, oye, repite el Padre Nuestro 10 veces y el rosario y ya estás bien. Yo te absuelvo. Y luego tú haces estas cosas y dices, ya estoy mejor. Pero la única razón que fuiste buscando hacer un sacrificio es porque estabas impío, estabas malo, hiciste algún error, hiciste algún pecado. A cambio, cuando haces las cosas bien, cuando sientes justo, cuando sientes que estás agradando a Dios y que Dios no tiene por qué estar mal contigo, no sientes ninguna necesidad de traer un sacrificio. No sientes la necesidad de cargar una cruz. No sientes la necesidad de ayunar o dar su dinero o hacer otra cosa. ¿Por qué? Sientes bien. Entonces está enseñándonos algo aquí acerca del sacrificio. El sacrificio del malo, el sacrificio del impío es abominación a Dios. Y me hace pensar que si todos somos malos, ¿y acaso hay alguien aquí que no es malo? ¿Acaso hay alguien en esta ciudad que no es impío? ¿Una persona en esta ciudad que de veras está viviendo bien? Yo no los conozco. ¿Dónde están? Hay algunos mejores que otros, pero impío todos somos. Uno que no es pecador, no los hay. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, escrito 1000 años antes que naciera Jesucristo? Y que Salomón dice, obviamente, el sacrificio del impío es abominación a Dios. ¿Qué está diciendo? Los únicos que dan sacrificio son los impíos. Él está diciendo, no sirve la religión. No sirve el sacrificio.
Hay algo deficiente con el sacrificio, algo que no sirve con mi religión. Y estamos hablando de Salomón, el que tenía la religión buena. Él tenía la religión de Dios. Y él está diciendo, ¿de qué sirve? Mismo en esto se repite muchas veces en el versículo 3 del mismo capítulo. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Obviamente diciendo sacrificio. Recuerde David, que había hecho sacrificios toda su vida. Cada rato estaba haciendo sacrificios. Él mismo hablaba mucho de hacer holocaustos y sacrificios, pero llegó el momento cuando él pecó de tal grado que él tuvo que decir, sacrificio no quisiste. Yo no te ofrezco de estas cosas. Yo lo haría si me lo aceptarías, pero de nada sirven mis sacrificios. Lo que tú quieres de mí es un corazón contrito y un espíritu quebrantado, lo que tú no despreciarás, mi Dios. Salmo 51. Entonces David mismo estaba viendo, ¿de qué sirven estos sacrificios? Mira lo que yo he hecho, mi pecado tan grave que mis sacrificios son basura. No sirven. Y todo el mundo debe estar pensando en esta verdad, de que los sacrificios no sirven si son malos. Yo digo, si son mentirosos, su sacrificio no sirve. Si son adúlteros, su sacrificio no sirve. Si son homicidas, o llenan de odio, o son egoístas, o son menosprecian a Dios, ¿de qué sirve el sacrificio? ¿Qué vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a traer para excusarte, para pagar tu deuda, para sentirte más cerca, más buena? ¿Qué vas a dar a Dios a cambio de tu vil pecado? Debes entender y debes considerar, todos deben considerar esto porque nos da la clave a la salvación. Que primeramente sacrificio es completamente vano si no iguala el pecado. La razón que le digo esto es porque hay demasiadas religiones, demasiadas sectas. Gracias. Hay demasiadas ideas, más filosofías en el mundo que hacen pensar que tú haces una grande cosa deuda, una cosa mala, un pecado, pero hay un remedio sencillo. Como aquel que va con el cura y dice, oye padre, perdóname porque he pecado. Oye hijo mío, ¿qué has hecho? Oye padre, es que yo robé. Oh, mi hijo, no hubieras hecho eso. ¿Cuánto robaste? Yo robé $1,000 de mi patrón. Oh, hijo, no hubieras robado eso. Está bien, está bien. Yo te voy a absolver, solamente quiero que repitas el Padre Nuestro y el rosario 10 veces, y que compres un escapulario y que no lo quites de tu cuello por 2 meses. ¿Sale? Sí, Padre, sí lo haré. Entonces yo te absuelvo en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, bla, bla, bla. Bueno, está bien, está bien. ¿Quién aquí está dispuesto a darme $1,000 a cambio de que yo repita el Padre Nuestro 10 veces y el rosario y comprar un escapulario y llevarlo por 2 meses? ¿Hay alguien aquí que me quiere dar $1,000 por hacer eso? Obviamente no. ¡Qué tontería! ¿Cómo puede un sacrificio tener algún valor, ser más que vano, tener algún beneficio, si no iguala la ofensa? Y en la Biblia hace claro que cuando tú haces una ofensa, lo que tienes que pagar es más. Si un ladrón se le agarra con la mercancía, tiene que pagar 1/5 más.
este 20% más. Pero si ya lo vendió, ya lo robó, quién sabe qué, se desapareció, tiene que pagar 4 veces. Esta es la ley de Dios. Todos tienen que pagar más. Y esto es justo, ¿no? Si tú me quitas algo y luego por fin quieres hacer las cosas bien, no vienes conmigo diciendo, regateando, oye, te pago la mitad, ¿cómo ves? Te pago la mitad y estamos a mano, ¿cómo ves? No, absolutamente no. Una vez tuvimos un choque y no fue mi culpa. Bueno, yo iba un poco recio, pero ellos tenían el alto, entonces fue menos mi culpa que de ellos. Y lo único que yo quería, ninguno de los dos teníamos seguros, pero lo único que yo quería es que pagaran por el coche. $500. Me ofrecieron 250. No, gracias. Quedé con nada. Porque soy muy listo. No. ¿Sabes qué? Pagar la mitad no es pagar. Y no puede ser de algún valor un sacrificio que no paga la cuenta. Es una tontería pensar que un sacrificio fuera más fácil que la justicia que hubieras hecho en el principio. Porque si no, entonces es nomás envalentonar a aquellos de hacer lo malo. Sí, dicen crimen no paga, pero sí paga demasiadas veces. Que sale mucho más conveniente desobedecer. Como dicen en México, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Bueno, eso sí es cierto. Y piensan que así es Dios, como que Él tiene algo malo con su calculadora y Él no sabe sumar. Pero Dios sabe bien, un sacrificio que no paga, que no iguala, no puede tener valor. Es vano ese sacrificio. Es vano el sacrificio si no resulta en una vida cambiada. No estamos hablando aquí de un sacrificio que vale como un mientras. Como que tú estás tan atrasado en tu deuda al gobierno, entonces ellos te ponen una mensualidad que tienes que pagar. Entonces pagas esa mensualidad cada mes estás pagando esa mensualidad para que ellos nunca te quiten la casa o que te quiten otras cosas. Y vas tú pagando eso, pero nunca estás liquidando tu deuda. Como algunas de esas tarjetas de crédito que te dan tarjeta de crédito, pero tu pago mínimo ni siquiera paga el interés. Sí. Entonces, mientras tienes esa tarjeta de crédito, estás aumentando tu deuda, aunque pagues el mínimo cada mes. Y no estás liquidando tu deuda. No sirve un sacrificio así. Un sacrificio que no cambia la vida. Quiero decir, si no te ha tocado el hacer este sacrificio de tal manera que te cambia para no volver a hacer la misma cosa. No como aquellos que cada sábado cada sábado se emborrachan y cada domingo en la mañana van para pedir disculpas del cura. De nada sirve un sacrificio que no va a cambiarte la vida. El sacrificio valió nada, te dejó igual. Si tú vas a misa y sales igual, de nada sirvió la misa. Si tú lees tu Biblia y sales igual, de nada te sirvió leer tu Biblia. Si tú vas a la iglesia, si tú das alguna limosna, si tú haces lo que sea, si no te cambias, si te deja igual, entonces no sirve ese sacrificio. Eso es exactamente lo que dijo Santiago en capítulo 1 de Santiago. Él dijo, aquel que parece ser religioso, pero no sabe refrenar su lengua, su religión es vana. ¿Por qué? Porque él es religioso, pero él no sabe refrenar su lengua. No le cambió. Él es religioso, pero no le ha cambiado en el interior. De nada sirvió su religión. Es vana. Vana la religión. Ahora, esto es lógico, todos debemos saberlo.
Sin embargo, esto no es lo que dice aquí Salomón. Salomón no dice aquí que la religión es vana. Tampoco dice aquí que el sacrificio de los impíos es vano. Dice el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Entienden lo que es abominación? Abominación básicamente significa lo que te da asco, lo que te produce náusea, lo que es abominable, lo que es horrible. Quiero decir que el sacrificio, en vez de acercarte a Dios, te hace más lejos de Dios. En vez de ayudar tu causa, te perjudica tu causa. En vez de hacerte más agradable a Dios, te hace más lejos, te hace más desagradable. En vez de menguar tu condenación, te aumenta tu condenación. Es lo que dice Salomón. Él dice, el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad, es abominación. Dios ve tu sacrificio, tú haciendo tus cosas religiosas, y Dios dice, no, hasta peor. Yo prefiero que no sea así. Yo prefiero hasta que sea frío, más que tibio. Ojalá fueran calientes, pero si es uno o el otro, yo prefiero frío que tibio. Es lo que él dice. Entonces lo que él está diciendo es, si tú eres así, una persona cuyos sacrificios que estás ofreciendo no solamente son vanos, hasta tú eres peor. Eras antes solamente un pecador. Ahora eres un pecador religioso. Y esto es peor. Y hay varias razones por qué debes considerar. ¿Qué tal si el sacrificio que están haciendo no es conforme a la Biblia? ¿Qué tal si el sacrificio es el puro invento de su imaginación? Como no fue Jeroboam. ¿No fue Jeroboam aquel en tiempos después de Salomón? Que salió de la tribu de Judá y que dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, y él vio que toda la gente seguían regresando a Jerusalén para hacer sus sacrificios, y él dijo, no, esto no lo vamos a hacer. Entonces él hizo un animalito ahí en Beersheba y en Dan. Ahí los hizo, y él dijo, he aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y qué dijeron los profetas? Él lo inventó de su propia imaginación. Él nomás lo sacó. O como fue Aarón, que cuando Moisés se perdió 40 días en el monte, y la gente diciendo, ¿qué pasó con él? Haznos algo. Entonces él echó todo su oro en el fuego, y ahí salió este becerro. Mira el becerro que nos sacó de Israel. Es de su propia imaginación. ¿Y qué tal si nosotros inventamos? Vamos a decir, ay, ¿qué es la tradición? Es tan bonita, vamos a inventar algunas tradiciones, ¿no? Vamos a suponer que pues hacemos las cosas de esta manera, y este es el simbolismo, y empezamos a inventar. Y dice Dios, no. Él mismo dice que si van a hacer un altar, que sea un altar de hecho de piedras que nunca fueron labradas por mano de hombre. Porque ustedes no van a tener nada que ver con esta cosa. Su imaginación no será por revelación mía. Entonces, un sacrificio que están ofreciendo que no es conforme a la Biblia, no puede ayudar, sino perjudica la causa. No puede ayudar. Tiene que perjudicar. Dios dice, están compitiendo conmigo. Yo les digo, hazlo así. Y ellos dicen, no preferimos así, queremos hacerlo de esta otra manera. Y Dios dice, no, yo dije, hazlo así. Y dicen, no, preferimos de esta otra manera, esto es mucho mejor. Yo digo, Dios dice, bautízalos así. No, preferimos bautizarlos de esta manera. Bautízalos cuando creen. No, es mejor que cuando nacen. Y están inventando cosas.
¿Cómo puede ayudarles? Claro que les perjudica. Dios se molesta cuando Él es menospreciado de esta manera. Como que su palabra no tiene ningún porqué. No tiene ninguna validez. Como que su propia imaginación tiene algún valor. Obviamente no. Si fuera un invento solamente humano, te va a perjudicar tal sacrificio. Pero ¿qué tal si es un sacrificio que la misma Biblia prohíbe? La misma Biblia dice, no hagan esto. Hagan todas las otras cosas, pero esto no lo hagan. Como cuando Él dice, no os haréis ninguna imagen de hombre o de mujer, no te inclines a ellas. Y dice, no, es que vamos a adorar a Dios de nuestra manera, ustedes de su manera, nosotros de esta manera, y se hincan a las imágenes de hombre y de mujer. Y Dios hasta dijo, esto es abominable a mí. ¿A poco un sacrificio, por sincero que fuera, puede servir a Dios? ¿Puede Él nomás aguantarlo? No. Por esto Él dice, los sacrificios de los impíos es abominación, porque hacen sacrificios de exactamente lo que yo les dije que yo aborrezco. Bueno, deben saberlo. ¿Qué tal si el sacrificio causa pecado? ¿Qué tal si el sacrificio produce, digamos, soberbia? ¿Qué tal si tú haces un sacrificio y por hacer el sacrificio te sientes mejor que aquellos? Que tú mismo, y eso es porque llaman a los religiosos los santurrones, ¿no? Son más santos que nosotros, por eso desprecian a los religiosos santurrones. Porque se creen santos. ¿Y por qué? Porque se persignan, porque llevan hábito, porque siempre están citando la Biblia, porque bla, bla, bla. ¿Qué tal si por hacer sacrificios religiosos se sienten mejores que otros y se exaltan en su propio corazón? ¿No fue eso el pecado de los fariseos? ¿Qué tal si el sacrificio que hacen les causa hipocresía? Que empiezan a fingir ser lo que no son. Empiezan a vestirse de una manera para aparentar ser lo que no son. ¿Qué tal si llevan hábito, una falda larga y se ponen en poses muy bonitos? Y cuando oran cosas muy bonitas para que otros piensen que son muy santos. ¿Me vas a decir que el sacrificio en esa situación, en esa circunstancia, me vas a decir que tal sacrificio les beneficia en algo, les bendice en alguna manera? ¿Dios está satisfecho con esto? No, porque antes eran ladrones y mujeriegos y borrachos y majaderos. ¿Y ahora qué son? Son borrachos y mujeriegos y majaderos religiosos. Y además son hipócritas y soberbios y despreciadores. Pero la más grande razón que el sacrificio te perjudica, si tú eres religioso y haces sacrificios religiosos, la más grande razón que es menos que vano, sino que es hasta abominable a Dios, tus sacrificios religiosos que hacen, es porque trata de suplantar, tomar el lugar del único sacrificio que tiene valor desde el principio del mundo. Quiero decir que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como un pago para nuestros pecados, que pagó la deuda completamente para que sea la salvación gratis. Justificados gratuitamente por su gracia, valga la redundancia. Para que sea gratis. Él dice, yo libremente pago todo. Ustedes no van a tener que pagar nada. Yo lo hago porque yo soy el único que puedo hacerlo. Y yo me ofrezco, dice Cristo. Y yo me muero. Y ellos me van a crucificar. Y me van a escarnecer. Y me van a odiar. Y mofar. Me van a desnudar. Me van a colgar. Y luego ellos van a gozar de mi muerte. Y yo lo voy a hacer porque yo quiero salvar a los pecadores. Y los pecadores, cuando oyen esto, dicen, ¡ah, qué bonito! Pero yo también voy a hacer mis sacrificios. Estas miserables cosas religiosas que yo hago, porque no confío completamente en el sacrificio que hizo Cristo.
Obviamente el sacrificio de los impíos será abominable cuando es para rechazar lo que Cristo hizo gratis en la cruz, para que confiara completamente 100% en ese sacrificio y para que el único que reciba gloria fuera Jesucristo. Que el único que reciba gracias fuera aquel que murió en la cruz. No su madre, no sus hermanos, no sus santos, no sus amigos, sino solamente Jesucristo. Aquel que murió en la cruz, que reciba toda la gloria por habernos salvado. Pero los sacrificios de los religiosos siempre se oponen a ese sacrificio. Porque nosotros que hemos creído en la sangre de Jesucristo para nuestra salvación, nosotros que damos gracias a Cristo por haber muerto en la cruz por nosotros, y le damos gracias porque nos ha salvado, y creemos en la vida eterna que Él compró para nosotros por esa sangre que Él derramó, nosotros que creemos en el sacrificio de Cristo, no hacemos sacrificios por el pecado. Ninguno. Porque sabemos que el sacrificio es abominable en tal instancia. Si Cristo pagó la deuda completa, ¿qué sacrificio podemos ofrecer? Si yo trato de vivir bien, no es para pagar mis pecados. Es porque Cristo ya los pagó completamente. Y todo lo que yo hago no sería ni siquiera miserable ayuda a Cristo. Cristo hizo todo. Y cualquier sacrificio que quieren añadir a ese sacrificio de Cristo es miserable y es abominable. Vamos a orar. Señor Jesús, yo